El tema de esta sesión lo he denominado, ya les comparto. Esta temática entonces la he denominado realización de un óptimo proceso de planeación tributaria. Es un tema que resulta ser bien interesante, eh, porque digamos que siempre el tema de la planeación tributaria por lo general uno se lo deja a los grandes bufetes de abogados, que son los expertos y se conocen toda la minucia para poder realizar un verdadero proceso de planeación tributaria. Pero en nuestro país, como ocurre en muchos países en vía de desarrollo, digamos que la carga tributaria que deben enfrentar las empresas resulta o se convierte en un factor decisivo a la hora de qué, a la hora de empezar a implementar esas estrategias de negocios. Por eso es que la planeación tributaria se convierte en esa herramienta fundamental para el buen funcionamiento de esas empresas. Entonces, esta sesión la vamos a abordar desde algunas ópticas. Lo vamos a ver, ay, perdón, lo vamos a ver desde, digamos que vamos a apropiarnos de unos conceptos que resultan ser clave dentro de ese proceso de optimización, optimización tributaria. Básicamente hay que entender cómo nace la obligación tributaria, hay que dar respuesta a qué es la evasión, cuál es la diferencia que existe entre la evasión y la ilusión y, por último, cómo se debe realizar un óptimo proceso de planeación tributaria. Entonces, una de las obligaciones fiscales que tiene todo contribuyente es obviamente pues, la de pagar el impuesto de renta de acuerdo con los plazos que define, en este caso, la DIAN, y para eso, pues digamos que la DIAN organiza, diseña y estructura un calendario tributario de carácter nacional. Entonces, digamos que todo está como muy organizado para que podamos cumplir con esa obligación que nos corresponde. Y aquí vale la pena destacar que el valor que debemos pagar, específicamente cuando estamos hablando de renta, puede ser disminuido mediante la aplicación de una serie de beneficios tributarios que, como ustedes decían, dentro del video que pudieron observar acerca de de la comisión de expertos tributaristas, decían, la primera recomendación era, quite esos beneficios, o sea, hermano, señor Colombia, no se ponga a dar beneficios tributarios porque usted lo que está haciendo con eso es marcando una brecha de desigualdad. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede aplicar esos beneficios tributarios y por lo general los que más aprovechan los beneficios tributarios son las grandes empresas. Entonces, básicamente se le convierte en una papa caliente, por decirlo de una manera muy coloquial, se le convierte en una papa caliente para el país y específicamente para el gobierno, porque tiene que empezar a justificar el por qué está dando esos beneficios y por lo general la lectura con la que nos quedamos nosotros como pueblo es, ah, no, claro, siempre benefician a los más ricos, siempre benefician a sus amigotes, que son los que les pagan las campañas, y para ellos sí hay descuentos y beneficios tributarios y para el resto no lo hay. Entonces, hacia allá iba orientada una de las recomendaciones de esa comisión de expertos. Ahora bien, para poder realizar esa planeación tributaria de una manera óptima, pues tenemos que tener claros varios conceptos. El primero de ellos es lo de la obligación tributaria. Y por obligación tributaria, la Constitución política establece que son los ciudadanos y las personas las que deben contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Y a su vez, el estatuto tributario establece que los contribuyentes o responsables directos del pago de los tributos son los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial. Entonces, digamos que estas definiciones es bien importante rescatar dos elementos. El primer elemento que hay que destacar en este primer slide
es el siguiente. Es todo lo que habla acerca de la sujeción pasiva. Y aquí se me perdió. Aquí decía, la Constitución establece que los ciudadanos y las personas... O sea, aquí está diciéndonos que sobre los que recae la obligación tributaria es sobre los ciudadanos y las personas las que deben contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones. ¿De quién? Del Estado. Y eso se hace dentro de un marco de justicia y equidad. Ahí nos está pasando, es decir, se nota en esa definición el componente de quién es el sujeto activo, que es el Estado, y el Estado mediante la constitución política dice: ah, señores ciudadanos, ustedes son los que deben contribuir al financiamiento del Estado. Entonces, sujeto activo el Estado, sujeto pasivo, nosotros los contribuyentes. Y básicamente, esa sujeción pasiva de los impuestos es cuando la ley determina que una persona en particular, sea porque tiene unos ingresos que cumple con el mínimo de ingresos o porque eh, desafortunadamente es un impuesto indirecto y no separa las personas, pero a todo el mundo le aplica. Entonces, es cuando esa ley indica que una persona está obligada a pagar un impuesto y aparte de eso, aparte de que lo tiene que pagar, le indica una serie de condiciones bajo las cuales esa persona está obligada a pagar ese impuesto. ¿Ok? Y el segundo elemento es específicamente el hecho generador. Aquí lo menciono. El hecho generador de la obligación sustancial. Eh, digamos que aquí, dentro de esta, digamos que la obligación tributaria determina las circunstancias, bien sea circunstancias de modo, lugar y tiempo, en las que se entiende que un tributo nace a la vida jurídica y ese sujeto pasivo está obligado a qué? A realizar el pago, pero no es simplemente ir a decir, ah, bueno, ¿cuánto es? Y dígame, yo pago. No, tengo que realizar el pago, pero previo a ese pago yo debo hacer una declaración para que quede justificado qué fue lo que pagué, con base en qué criterios, y ahí sí me ejecuta el pago. Entonces yo hago primero mi declaración, luego hago el pago y luego el Estado ¿qué hace? Recauda, ¿ok? O puede que yo también haya sido, digamos que, ¿cómo se dice? Digamos que el Estado me nombró como agente recaudador del IVA y entonces yo tengo que recaudar ese IVA y de inmediato trasladárselo ¿a quién? Al Estado. Entonces, eso es lo que se destaca de esta primera definición. Pero ese concepto de obligación tributaria, digamos que se vuelve importante. ¿Por qué? Porque de ahí se desprenden tres conceptos que son generalmente mencionados cuando realizamos procesos de planeación tributaria. El primero de ellos es la evasión, ¿sí? Y la evasión, pues, como su nombre lo indica, es evadir una responsabilidad. En este caso, evadir la responsabilidad o evadir la obligación tributaria. Esa evasión puede darse por muchísimas causas y, de hecho, es común en muchos países, incluido Colombia, esa evasión. Entonces, la evasión en términos prácticos es cuando un contribuyente, a pesar que cumple como un sujeto pasivo y se cumple el hecho generador, simplemente opta por no realizar el pago. O si usted fue nombrado como eh, agente que debe recaudar un impuesto, por ejemplo el IVA, usted decide quedarse con esa plata y no trasladársela al Estado. ¿Okay? Eso es lo que se contempla como evasión. Pero también hay otro concepto que es la elusión. Y la ilusión es un concepto muy distinto. Eh, digamos que con este tema de la ilusión han nacido nuevas políticas frente a todas esas estrategias de planeación tributaria. Esa ilusión es construir una serie de estructuras que jurídicamente son viables, que jurídicamente son legales, pero su propósito es desviar los puntos en los cuales se puede cumplir el hecho generador o esa sujeción pasiva. En otros casos, también la causación del impuesto, es decir, algunos contribuyentes crean toda una estructura o todo un marco en virtud del cual, atendiendo a estrategias 100% legales,
no se da ni el hecho generador del impuesto, no se da ni la causación de ese impuesto y mucho menos se da la sujeción pasiva de ese impuesto. ¿Ok? Pero ¿por qué se da esa ilusión? Porque hay vacíos jurídicos en la ley, hay vacíos jurídicos en la norma. Y de eso, pues, se saben pegar los abogados para poder diseñar esas estrategias de planeación tributaria. Y el último concepto clave es la famosa optimización. Y este es, digamos que un concepto bastante nuevo y básicamente tiende a ser una forma de planeación en la cual el resultado no necesariamente es el de eludir la obligación tributaria. Esa optimización, digamos que es el proceso de planeación que casi todos los contribuyentes realizan de manera tal que puedan atender esas reglas tributarias sin que eso pueda entenderse como un abuso tributario y pueda tener algún tipo de efecto en su carga tributaria. Entonces, básicamente, estos tres elementos, digamos que han generado que surjan nuevas perspectivas en el mundo. Eso lo vamos a ver más adelante. Y es muy importante tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces la planeación tributaria puede caer, bien sea en la evasión o bien sea en la elusión. Y en esos casos, este tipo de prácticas vendrían estando sancionadas por la ley. Entonces, una pregunta que se realiza eh, cualquier persona dentro del marco del proceso de planeación tributaria es, ¿la planeación tributaria siempre implica un efecto económico en la carga tributaria del obligado? Es decir, ¿la planeación tributaria me tiene que retribuir en una disminución o en la obtención de un beneficio económico a mí como contribuyente? Y digamos que esa respuesta tiene varias aristas, tiene varias particularidades. Digamos que no siempre la perspectiva o el hecho económico se mide desde la carga tributaria, es decir, desde el costo tributario de esas operaciones. También se puede medir desde la perspectiva del flujo de caja, es decir, la disponibilidad de recursos y capital de trabajo. Me explico. Eh, el hecho de usted organizar y tener perfectamente claro cuándo son las fechas en las cuales tiene que realizar los diferentes pagos de sus impuestos. Ahí usted ya está haciendo planeación tributaria, ¿ok? Y está obteniendo flujo de caja porque en primera instancia no va a caer en sanciones, ¿ok? Y ya con ese tema de evitar esas sanciones, usted está haciendo planeación tributaria, ¿ok? Pero imagínese que de pronto usted tiene la posibilidad de, qué sé yo, usted necesita vender una bodega que tiene ahí en la empresa y dice, bueno, ¿en cuánto la vendo? Entonces usted hace toda la proyección, determina el costo del metro cuadrado. Dice, mire, esta bodega vale eh, 1.200 millones de pesos, ¿ok? Y usted tiene esa necesidad, qué sé yo, en octubre, ¿sí? Entonces, ¿para qué va a vender un activo de estos en 1.200 millones de pesos a sabiendas que le va a tocar declarar en abril? ¿Sí? Más bien, espere si la vende en enero, trabaja ese ingreso durante todo ese año, enero a diciembre, y ya el siguiente año declara lo que tiene que pagar por ese concepto que de esa venta de ese bien que hizo en enero. La pudo haber hecho, qué sé yo, el 2 de enero. Usted pudo vender esa bodega el 2 de enero. El hecho de venderla el 2 de enero ya le permite poder tener flujo de caja de ese dinero a lo largo de ese año y declarar sobre esa venta hasta el siguiente año. Entonces, ese tipo de cositas son las que a veces le permiten y le dan flujo de caja a las entidades. Y eso es bastante bueno. Si por algo sufren las entidades, es precisamente por tener esa liquidez para poder eh, aprovechar descuentos a nivel de inventarios o comprar algún vehículo, alguna maquinaria que por el hecho de pagarla de contado, pues ya le reducen el costo. Entonces usted tiene que aprovechar ese tipo de opciones. ¿Ok? Eso en primera instancia. Entonces digamos que esa planeación tributaria eh, pues digamos que no siempre representa una disminución desde el costo tributario, pero sí me puede ayudar a tener flujo de caja y evitar sobre todo no pagar adicionales como sanciones tributarias.
Y en segunda instancia, la planeación tributaria no siempre va a tener el propósito de reducir esos costos tributarios o maximizar ese flujo de caja. Esa planeación tributaria también se puede llevar a cabo con el propósito de realizar una adecuada gestión de la administración de los impuestos y evitar que surjan esas situaciones de riesgo para la compañía o para el contribuyente. Ahora, casi siempre la planeación tributaria tiene como objetivo optimizar la carga tributaria de los contribuyentes o bien sea, o bien sea su disponibilidad de recursos. Entonces, eh, digamos que la planeación tributaria solo aplica para el impuesto sobre la renta, esto significa impuesto sobre la renta, o su alcance puede llegar a otras clases de impuestos. Y aquí, digamos que esta pregunta resulta bien interesante porque generalmente la planeación tributaria se aplica sobre el impuesto a la renta, ¿ok? Ahora, eso genera unas inquietudes que vamos a desglosar a continuación, Jess. Por ejemplo, eh, tenemos diversos impuestos. Entonces, digamos que aquí nos sale una pregunta ahí. ¿Es posible diseñar estrategias de planeación tributaria en impuestos transaccionales o indirectos como el IVA? Digamos que aquí la respuesta a esto a priori es sí, es un sí rotundo. Pero hay que tener en cuenta que los impuestos transaccionales o esos impuestos indirectos tienen un hecho generador cuando sucede una transacción específica. Eso significa que realizar procesos de planeación tributaria sobre esos hechos específicos puede considerarse elusión. Por eso, generalmente la planeación tributaria no se enfoca en ese tipo de impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Hacer planeación tributaria en estos impuestos indirectos o transaccionales, IVA, ICA, eso genera eh, suspicacia en la DIAN. Dice, uy, ¿cómo así que este señor está aplicando procesos de planeación tributaria para el recaudo del IVA? Eso es que está mirando algo de elusión, o sea, eso en términos jurídicos se conoce como planeación tributaria agresiva, que es básicamente elusión. Entonces está diciendo, de algún aspecto en la ley se está beneficiando este señor para aplicar o realizar procesos de planeación tributaria en el recaudo del IVA. Entonces, ¡pum!, de una le llega la investigación por parte de la DIAN, ¿sí? Porque de eso la DIAN se da cuenta. Entonces, digamos que en este caso, ¿se puede diseñar planeación tributaria en impuestos transaccionales o indirectos? Sí, pero hay que hacerlo muy, muy puntual. Hay que hacerlo con mucha delicadeza porque fijo le va a llegar visita de la DIAN. ¿Ok? Hay que estar muy preparados para eso. No es imposible, pero nos estamos arriesgando a agrandar un problema. ¿Qué problema? Que como la DIAN nos va a visitar, pues posiblemente va a encontrar de pronto otras debilidades que estamos cometiendo y por eso nos puede llegar a sancionar. No es tan chévere que nos vaya a visitar la DIAN. ¿Sí? Otro aspecto importante es por qué la planeación tributaria se realiza generalmente sobre el impuesto sobre la renta. Digamos que a diferencia de los impuestos transaccionales o impuestos indirectos, eh, sucede que el impuesto sobre la renta se basa en términos muy generales en la operación de un contribuyente en un periodo de tiempo que generalmente conocemos como un periodo gravable o un año gravable. Ahora, como ese impuesto sobre la renta se basa sobre la operación de un contribuyente, podemos realizar optimizaciones desde la perspectiva del modelo de negocio y también desde la operación habitual de la compañía o de las actividades que tiene ese contribuyente. Es decir, tenemos un margen mucho más amplio de realizar estrategias de planeación tributaria que permite tener los efectos que el contribuyente está buscando. ¿Okay? Es por eso que generalmente la planeación tributaria se realiza sobre el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque tenemos más holgura en tiempo primero. Digamos que se realiza, tenemos un año para realizar todo ese proceso, indagar bien, tomar buenas decisiones,
evaluar si nos conviene o no y luego sí aplicar. Pero, eh, además de eso, pues digamos que este impuesto sobre la renta, pues digamos que no es solamente sobre ese lapso de tiempo, un año que tenemos para declarar, sino que adicional a eso, tenemos más conceptos en los cuales podemos llegar a realizar verdaderos procesos de planeación tributaria con costos, con los inventarios, con temas de liquidez, de inversiones. Entonces, eso nos puede ayudar a disminuir lo que tenemos que pagar a nivel de renta. Y adicional a eso, surge otra pregunta y es, ¿en qué casos la planeación tributaria para el impuesto sobre la renta tiene incidencia en otros impuestos? Y aquí digamos que muchas veces se trata de realizar un análisis del modelo de negocio, de, de, de ese modelo de la compañía o, por qué no, de la actividad que desarrolla o que desempeña esa persona natural, de forma tal que si existen maneras de realizar procesos de optimización tributaria, pueden haber cambios dentro de esa estructura del modelo de negocio o de la operación habitual de esa empresa. Y cuando hay cambios dentro de esa estructura, puede darse el caso que haya otro tipo de efecto en otros impuestos. Por ejemplo, puede darse que yo celebre un contrato de colaboración porque es más eficiente para la estructura tributaria en renta y para el modelo de negocio en general. Y ese contrato de colaboración entre las partes que están participando en el negocio trae un efecto en materia sobre el impuesto sobre las ventas. Es por eso que cuando modulamos todo el enfoque operacional y de negocio del cliente, hay un efecto en otro tipo de impuestos. Entonces hay que, no solamente me debo centrar en el impuesto sobre la renta cuando estoy haciendo un proceso de planeación tributaria específicamente en ese impuesto, sino que también tengo que mirar cuál es el alcance y qué otros impuestos puede ser que esté tocando directamente o indirectamente a raíz de un beneficio o puede ser que esté generando un sobrecosto. Entonces tengo que evaluar correctamente que no solamente por el hecho de estar aplicando un proceso de planeación tributaria específicamente al impuesto sobre la renta, no implica que no me pueda estar afectando otro tipo de impuestos. Se puede llegar a dar esa situación. ¿Ok? Eh, y aparte de esto, digamos que hay que, bueno, volviendo al tema de que la planeación tributaria en un 90% se realiza sobre el impuesto sobre la renta, digamos que el hecho de realizar un óptimo proceso de planeación tributaria en ese impuesto puntual implica que los fundamentos y las bases conceptuales deben estar totalmente claros y sólidos. De ahí que lo que vamos a abordar a continuación son generalidades sobre el impuesto sobre la renta en nuestro país. Entonces, aspectos sustantivos del impuesto sobre la renta a nivel mundial. Eh, a nivel mundial, digamos que existen varios aspectos relevantes o varios aspectos sustantivos que son generalmente aceptados e incluidos dentro de los marcos tributarios de cada estado. Esos aspectos sustantivos son los siguientes. Entonces, tenemos en primera instancia el impuesto directo. Eh, ese primer aspecto es que el impuesto sobre la renta es un impuesto directo, ¿ok? El impuesto sobre la renta, ¿qué hace? Grava las utilidades obtenidas por el contribuyente en un periodo determinado. Y ese periodo lo determina ¿quién? La ley. Y eso depende también del Estado, ¿ok? Entonces, no porque aquí en Colombia se aplica, tenemos que el periodo gravable es un año, ¿sí? No implica que ese periodo gravable eh, sea diferente en otro país. Entonces, hay que conocer mucho la norma si es que estamos en otro país para poder determinar en qué momento podemos desarrollar un proceso de planeación tributaria. Otro aspecto importante es que el impuesto sobre la renta es un impuesto progresivo. Y se dice que es progresivo en la medida que este tipo de impuesto tiene por objetivo generar una mayor tributación en la medida en que haya una mayor base gravable. ¿Ok? Ahora, no solo depende de eso. Podríamos tener una mayor base y tener una tarifa estática. ¿Sí? Y eso implicaría que habría un mayor pago de tributos mientras el contribuyente obtenga más ingresos.
Algunos países, dentro de eso está incluido Colombia, respecto de las personas naturales, ¿qué hace? Establece que cuando va creciendo la base gravable, también va creciendo la base, la tarifa tributaria. De forma tal que entre mayor base se tenga, pues va a haber una mayor tarifa y un mayor recaudo. Y de esa manera se está consultando la capacidad contributiva del contribuyente de forma tal que el impuesto sobre la renta sea progresivo. Entonces, mire que a diferencia, mire lo diferente que resulta el impuesto sobre la renta en personas jurídicas y en personas naturales. En personas naturales es progresivo. Entre más gana la persona, más paga. ¿Ok? En la renta para personas jurídicas, ¿no? Independiente de lo que gane, usted paga una única tarifa, el 35%. Y eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque el hecho de no tener tarifas diferenciadoras dentro de las personas jurídicas hace que las personas jurídicas, las empresas más grandes, ellas sí pueden realizar procesos de optimización tributaria o de planeación tributaria. Y eso hace que su tasa efectiva de tributación, y ahorita hablamos de la tasa efectiva y la tasa nominal, que su tasa efectiva de tributación se disminuya, ¿sí? Es decir, si mi tasa nominal es del 35%, yo termino pagando, después de realizar todo el proceso de planeación tributaria, no pago el 35%, sino por ahí un 17, un 18, un 19% del impuesto. Entonces, imagínense todo lo que se gana una gran empresa en contraprestación de lo que tiene que pagar una pequeña y mediana empresa. Una pyme tiene que asumir que va a pagar el 35% de de su impuesto correspondiente por la renta. Pero ¿qué pasa? Que digamos que usted tuvo unos ingresos de, póngale 1.000 millones de pesos. Sobre esos 1.000 millones, usted empieza a deducir los costos y gastos, pero no todos los costos y gastos son deducibles. Entonces ya, esa utilidad que había sido de 1.000 millones, menos esos costos y gastos en la contabilidad, a usted le quedó eso reducido a 300 millones de pesos. Pero si lo hago calculando mi tasa efectiva de tributación, yo tengo 1.000 millones de ingresos, pero como el Estado o el componente tributario no me reconoce todos los costos y gastos que yo puedo deducir, sino me dice, no, de esos 700 millones de costos que tuvo usted y gastos, únicamente le reconozco 500. ¿Por qué? Porque o no tenían relación de causalidad o no cumplían con los requisitos mínimos, alguna razón. Es decir, usted de esos 700 millones que podía deducir, tributariamente solo puede echar mano de 500. Entonces ya se le subió el ingreso, ¿sí? Se le subió la utilidad, porque contablemente tenía 1.000 millones menos 700 millones, le da una utilidad de 300. Tributariamente tiene 1.000 millones, pero únicamente le reconocen 500 millones de costos y gastos, entonces le queda una utilidad de 500. Y sobre 500 millones se le aplica el 35% de la renta. Es decir, termina usted pagando una tasa efectiva de tributación más alta, cerca del orden del 45, del 50%. Para una pyme, imagínense entonces lo que eso puede llegar a afectar a estas empresas, a este sector empresarial. Y el último aspecto importante es la fuente. Los estados generalmente graban los ingresos obtenidos por un contribuyente dentro de su territorio, ¿ok? Sin perjuicio que a los residentes en muchísimos estados se les grabe las rentas obtenidas en ese país o en cualquier parte del mundo. Generalmente el concepto de fuente es un concepto que termina siendo relevante. ¿Por qué? Porque los países tienden a tributar cuando algo se origina dentro de su territorio. De forma que todas las personas que son contribuyentes del impuesto y pagan respecto de esas rentas obtenidas dentro de ese país y que se consideran fuentes de renta nacional en ese estado. ¿Ok? Y aquí tenemos entonces lo que son los aspectos sustantivos del impuesto sobre la renta en Colombia. En el caso de Colombia, hay algunos aspectos sustantivos que vale la pena mencionar, sobre todo para los efectos de la planeación tributaria en el impuesto sobre la renta. El primer aspecto es todo lo que tiene que ver con la
sujeción pasiva, es decir, los sujetos pasivos. Sucede que la normatividad tributaria en Colombia establece que las personas, tanto naturales como jurídicas o sus asimiladas, que se consideren residentes para efectos fiscales, están sometidos a imposición por sus ingresos o rentas de fuente mundial. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que pagan impuestos sobre la renta por los ingresos que obtengan en Colombia, pero también por los ingresos que puedan obtener en otros estados del mundo. Contrario a ello, las personas naturales y jurídicas o asimiladas que no sean consideradas residentes únicamente están grabadas en Colombia por sus ingresos y por sus rentas que se consideren de fuente nacional, lo que hizo acá en Colombia. Si usted es considerado no residente, solamente se le graba lo que obtenga acá en Colombia, no se toca lo que usted ha hecho en otros países. ¿Ok? En segunda instancia, la fuente. Para efectos de esa fuente, Colombia tiene establecido expresamente cuándo un ingreso es considerado de fuente nacional o de fuente extranjera. Por regla general, un ingreso es considerado de fuente nacional cuando el hecho que lo origina se realiza en Colombia. Por ejemplo, una prestación de servicios dentro de nuestro país. Ahora bien, algunos casos expresamente señalados en la ley, como sucede con la prestación de servicios técnicos o de asistencia técnica, están grabados en Colombia como ingresos de fuente nacional, independientemente que se haya prestado ese servicio en Colombia o desde el exterior. ¿Ok? Y el tercer aspecto es la tarifa. Eh, Como lo mencionaba anteriormente, pues las personas naturales, eh, digamos que tienen unas tarifas que son de carácter progresivo, es decir, a medida que usted obtiene más ingresos, más alta es la tarifa del impuesto. Sin embargo, las personas jurídicas o asimiladas generalmente en Colombia han tenido una tarifa estática en el tiempo. Ahora, cuando me refiero a tarifas estáticas, no me refiero a que no puedan tener variaciones en la medida en que van apareciendo, en que va apareciendo cada reforma tributaria como las que han venido sucediendo en los últimos años. El punto de esto es que no hay una tarifa que a medida que obtenga más ingresos me tienda a gravar de una manera más alta, con excepción a la tasa a las entidades financieras. ¿Sí? Pero de resto, la tarifa es la misma para todas las empresas. Y el último aspecto es la base gravable. Esa base gravable, también conocida como renta líquida gravable, se determina con base en las disposiciones normativas, según lo dice el Estatuto Tributario. ¿Ok? Entonces, básicamente hablando de la evolución de las normas antiabuso y antielusión, eh, aquí hay que tener en cuenta que cada vez que se promueve una reforma tributaria en Colombia, se incluyen disposiciones que tienden a prevenir estrategias de planeación tributaria agresivas o que se pueden considerar que son elusivas o abusivas. Ejemplo de esto son las recientes disposiciones que tienden a restringir las operaciones con vinculados en el exterior. ¿Sí? ¿Qué es un vinculado en el exterior? Otra empresa que yo tengo en otro país. La tengo allá porque es que si yo tengo una empresa, por ejemplo en España, yo puedo acceder a otros mercados con unos aranceles mucho más bajitos. Entonces puedo acceder a toda Europa con aranceles muy bajos, casi cero. Entonces me beneficia más tener un vinculado económico allá en España que yo mismo desde acá, desde Colombia, empezar a exportar hacia España, en donde me dicen, ah, con Colombia no tenemos ningún tratado, no tenemos ningún acuerdo, entonces los productos que entran le vamos a cobrar un arancel del 20%, ya ahí voy perdiendo yo un 20%. Entonces, por eso las empresas más grandes crean esos vinculados económicos como unas empresas, unas representaciones de la empresa grande en esos países. Y es a través de esas empresas que se hacen esos negocios. Entonces, la DIAN ya se ha dado cuenta de eso y dice, con que usted tiene un vinculado económico en el exterior, entonces lo prohíbe. Comienza a restringir esas operaciones con esos vinculados en el exterior, la DIAN. ¿Por qué? Porque es que si yo tengo un vinculado en el exterior, yo digo, ah, bueno, a ese vinculado en el exterior, yo le doy los productos más baratos, ¿sí? Eh,
yo le doy un descuento más alto, le empiezo a crear una serie de ventajas competitivas que deterioran el mercado en ese otro país o internamente también se puede llegar a dar. Entonces, frente a eso, pues hay que tener mucha precaución y frente a eso, vuelvo y le digo, la DIAN le tiene los ojos puestos a todas las empresas que tienen esos vinculados económicos en el exterior. Ahorita vemos unos casitos puntuales. Entonces, digamos que cuando una empresa tiene negocios con un vinculado en el exterior, digamos que a esas transacciones se les establecen unas mayores tarifas de retención en la fuente. La DIAN también a ese tipo de transacciones le solicita más soportes de las operaciones y les aplican unos regímenes como el régimen de precios de transferencia. ¿Para qué? Para tenerlos controlados. ¿Ok? Digamos que en los últimos años, Colombia ha tenido gran cantidad de reformas tributarias. Casi que cada año y medio se saca una reforma tributaria. Y sucede que esas reformas tributarias han venido cambiando las disposiciones y las normas antiabuso y antielusión. Las reformas más recientes, la Ley 2010 del año 2019, esa ley ratificó muchos puntos de la inexequibilidad de la ley de financiamiento, pero también incluyó disposiciones que tienden a prevenir el abuso y la ilusión. Entonces, es decir, cada vez la DIAN está descubriendo más cositas, cada vez la DIAN se está pellizcando y dice, "Ah, con razón me están pagando menos. Es que tiene unos vinculados económicos con los cuales está haciendo negocios y se está beneficiando eh, muchísimo más a través de ese tipo de negociación. Entonces, digamos que aquí es importante tener en cuenta que desde el año 2013, la OCDE ha promovido las acciones BEPS que básicamente tienden a prevenir que existan enfoques de planeación tributaria agresivas o elusivas y establecen algunas recomendaciones para que los mismos estados incorporen en su normatividad con el propósito de que de poder prevenir ese tipo de prácticas. Colombia ha incluido diversas acciones dentro de sus disposiciones normativas. Hay que tener mucho cuidado con este término, BEPS, porque hay en el sistema pensional algo que también se llama BEPS y no estoy hablando de eso. ¿Ok? Esos BEPS básicamente tienden a prevenir que existan enfoques de planeación tributaria agresivo. Entonces, de esto más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, mire cómo cada ley pues ha traído una serie de, perdón, cada ley ha traído una serie de cambios, pero básicamente las leyes más nuevas, digamos que desde esta ley 1819 del 2016, empieza a darse cuenta que hay una serie de movimientos extraños, una serie de movimientos tributarios desde el exterior, en donde está repercutiendo que las empresas matrices que están en Colombia tengan que pagar menos impuestos. ¿Ok? Entonces, claro, la DIAN empieza a mirar eso y dice, bueno, pero si este me venía pagando tanto impuesto, porque ahora está rebajándolo? Y claro, cuando empieza a hacer las investigaciones y las visitas, logra darse cuenta que es que hay una serie de jugaditas que no terminan siendo como las más claras y es ahí en donde la DIAN comienza a decir que se están configurando eh, políticas de planeación tributaria agresivas. ¿Ok? Y aquí entonces entramos a hablar acerca de lo que es la tasa efectiva versus la tasa nominal. Este es otro concepto que debemos tener muy claro. Eh, digamos que son dos conceptos clave que debemos tener en cuenta para la planeación tributaria en el impuesto sobre la renta y también para su cumplimiento. Mm, digamos que en primera instancia tenemos por un lado lo que es la tasa nominal. Digamos que la tasa nominal es la tarifa del impuesto sobre la renta que está expresamente prevista en la ley y que se aplica sobre la renta líquida gravable, que es diferente a la utilidad comercial del negocio. Eso hay que tenerlo claro. Digamos que para el año 2020,
la tarifa de renta para las personas jurídicas o asimiladas era del 32. Para el 2021 se esperaba que fuera el 31, ¿sí? Para el año grabable del 2022, ya con la reforma tributaria se subió al 35%, porque se esperaba que quedara en el 30%. Pero con todo lo de la revuelta, la reforma de Carrasquilla y todo lo que esa reforma armó, entonces, pues, básicamente lo que hicieron los empresarios fue decir, mire, mire, no se meta a cobrarle IVA a esos chichipatos contribuyentes de personas naturales, no, no les cobre a ellos eso, a la canasta familiar no le meta IVA, y tranquilo, súbame a mí, IVA, y nos iba a quedar la tasa nominal en un 30%, no se preocupe, señor presidente, súbala al 35%, nosotros pagamos eso. Pero debajo del cual le decía, pero no me quite los beneficios ni los descuentos tributarios, porque es que yo como si hago planeación tributaria, yo logro bajar esa tarifa del 35, la logro bajar más o menos al 17. Entonces me beneficio, cosa que no le pasa a las pymes. Las pymes sí, pleno su 35%, pero que cuando uno va a calcular la tasa efectiva, esa tasa efectiva se aumenta. Y ese es el segundo punto. Tasa efectiva. ¿Qué es la tasa efectiva? Es la correlación entre el impuesto efectivamente pagado con relación a la utilidad comercial del negocio. Entonces, aquí resulta importante tener en cuenta que la utilidad comercial del negocio no es la misma renta líquida gravable, ya que la renta líquida gravable se determina con base en las disposiciones normativas que incluye el estatuto tributario. Entonces, para ese caso, veamos un ejemplo. En esta tablita tenemos la siguiente información. Tenemos una partida, tenemos las normas NIF, la norma fiscal, la diferencia entre NIF y fiscal, la tenemos aquí reflejada, y la justificación. ¿Ok? Entonces, básicamente, aquí en esta columna partida, es en donde relacionamos los ítems que estamos depurando. Aquí, bueno, está la columna de NIF, la columna fiscal, etcétera, etcétera. Entonces ya la diferencia que sale entre el restar NIF versus fiscal y la justificación. Entonces, básicamente, aquí tenemos una serie de cuentas. Tenemos inicialmente unos ingresos del orden, según la contabilidad, de 142.000 millones, que es lo mismo en lo fiscal. Los ingresos son los mismos tanto en lo contable como en lo fiscal. 142.000 millones. Entonces, diferencia no hay, justificación, no hay que dar ninguna justificación porque no hubo diferencia. Luego, a esos ingresos le restamos unos costos de ventas, que son del orden de los 124.000 millones, que son los mismos de lo fiscal, por ende no hay diferencia y no hay justificación. ¿Ok? Luego vienen los gastos de administración. Aquí ya empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque en gastos de administración, suponga que tenemos 2.000 millones de pesos, pero en la parte fiscal solamente me reconocen 1.600 millones de esos gastos de administración. ¿Por qué? Porque muchos de esos gastos pudieron ser pago de sanciones, pago de indemnizaciones, las depreciaciones, y esas no me las reconoce la parte fiscal. Entonces, 2.000 menos 1.600 me da 400 millones en negativo que tengo de diferencia. O sea, hubo 400 millones que no me reconocieron como costos y gastos de mi operación en la empresa. Aparte de eso, viene lo que es los gastos de ventas. En gastos de ventas, al igual que en los de administración, no todos me los reconoce la parte tributaria. Tuve en mi contabilidad unos gastos de ventas del orden de 5.400 millones, pero en lo fiscal solamente pude aplicar 4.400, es decir, tuve un déficit de 1.000 millones de gastos de ventas que no me fueron reconocidos. ¿Ok? Y básicamente esos gastos hacen énfasis en que son unos gastos sin soportes, unos gastos que no tienen relación de causalidad, por ende la parte contable no me los tuvo en cuenta. Entonces, ahí ya van 1.400 millones que no puedo descontar. ¿Okay? Grave, ya es duro el tema porque esto me impacta la parte, el cálculo que le voy a hacer a el impuesto de renta. Luego viene otra partida que son otros gastos, que son del orden de 300 millones de pesos, pero que la parte contable me los reconoce completos, pero la parte fiscal solamente me reconoce 100 millones. Los otros 200 millones
Ah, me dice, no lo reconozco. ¿Por qué? Porque es que dentro de esos 200 millones usted tiene ahí unos gravámenes a los movimientos financieros, usted paga unos intereses moratorios y tiene otros gastos que no son deducibles. Entonces yo no le reconozco eso. ¿Ok? Ahora bien, si miramos las últimas tres filas, ¿sí? En la primera tenemos el resultado contable para esta compañía en el año de 2019 que fue de 10.300 millones de pesos. Este primer, ay, ¿qué se me hizo el mouse? Aquí está. Este primer resultado de 10.300 millones, mientras que el resultado fiscal, ¿cuánto fue? 11.900 millones de pesos. Es decir, tengo una diferencia de 1.600 millones de pesos. ¿Ok? Esos 11.900 millones de pesos que tenemos acá resultan de qué? Del depuramiento de la base fiscal, es decir, la renta líquida en relación con la utilidad comercial, y es sobre esta que se aplica la tasa nominal. Sobre esta tasa, sobre este monto, estos 11.900, es que vamos a aplicar la tasa nominal. ¿Ok? La penúltima fila hace referencia al impuesto. Yo aquí le puse la tarifa del 33%. Colóquele la del 35%, colóquele la, del la que usted quiera. Ahí, con una tarifa del 33%, digamos que esto hace referencia a esa tasa nominal, ¿sí? Que para este efecto, pues digamos que aquí la tenemos únicamente del 33%, que si la aplico a mi utilidad contable, si yo le aplico estos 33% a esta utilidad contable de los 10.300 millones, me da un pago de 3.339, perdón, leí mal, de 3.399 millones de pesos, ¿ok? Pero yo no lo tengo que hacer sobre esta utilidad contable, sino lo tengo que hacer sobre la utilidad fiscal, entonces aquí es 33% sobre este valor, ¿ok? Que me sube el pago a 3.927 millones de pesos, es decir, tengo un déficit de 528 millones de pesos, ¿ok? Y el último renglón hace énfasis a la tasa de tributación y me dice, ok, la tasa de tributación fue del 33%, ¿sí? Es decir, esa tasa de tributación contiene la siguiente información. Sucede que cuando tomamos ese impuesto, que es el efectivamente pagado, voy a borrar esto, y nos confundimos. Entonces, eh, si tomamos ese impuesto, que es el que efectivamente pagamos, este de 3.927 millones de pesos, ¿sí? Y lo comparamos con el resultado contable, que fue apenas de 3.399 millones de pesos, encontramos que mi tasa de tributación no fue del 33%, que era la tasa nominal, esa no fue, sino que mi tasa de tributación efectiva fue del 38.1%. ¿De dónde sale? De tomar estos 3.927 millones y dividirlo entre mi utilidad de 10.300 millones. Yo tomo este valor y lo divido entre me da 38.1%. Eso es lo que se conoce como tasa efectiva de tributación. ¿Ok? Que para nuestro ejemplo, esa tasa efectiva de tributación supera a esta tasa nominal en cuánto? En 5.13%. ¿Ok? Es por esta razón que generalmente debemos tener más cuidado con la tasa efectiva que con la tasa nominal, porque por disposiciones legales no siempre se termina tributando sobre la utilidad comercial, ya que como lo hemos visto en este ejemplo, hay muchos gastos que no son deducibles. Por ejemplo, el 4 por mil solo es deducible la mitad, ¿sí? El pago del impuesto, el pago de impuestos al patrimonio o el impuesto a la normalización no son gastos deducibles. Por esta razón, si tengo ese tipo de erogaciones a nivel contable, mi utilidad contable va a ser menor que la utilidad fiscal y por lo tanto la tasa efectiva va a ser mayor que la nominal. Entonces, hay que tener mucha precaución y lo primero que uno debe hacer de planeación tributaria es tratar de revisar ese componente de la tasa efectiva de tributación. ¿Qué tan alto tengo esa tasa efectiva de tributación para mirar a ver yo, mediante prácticas legales tributarias, cómo disminuyo esa tasa efectiva de tributación? ¿Ok? Tengo que por lo mínimo llegar a dejarla igual que la tasa nominal para no sentir
tanto el descalabro, que aquí en términos monetarios me da 528 millones. ¿Ok? Entonces, esto es de lo primero que uno debe hacer. Planeación tributaria orientada a no pagar nada de sanciones, pero también planeación tributaria orientada a disminuir esa tasa efectiva de tributación. ¿Ok? La próxima semana, entonces hablamos acerca de vehículos societarios y la sociedad, esa relación socioaccionista. eh, Miraremos también un ejercicio con el ánimo de comprender un poco más cómo operan esas utilidades y esas tarifas cuando yo pertenezco a dos empresas. Eh, lo miraremos desde varias ópticas y de esa manera pues poder determinar qué tan bueno o qué tan malo resulta ser planeación tributaria en nuestro país. ¿Ok? Bueno, no sé si de pronto tienen alguna duda, alguna inquietud al respecto. No, señor. No, profe. Ok, perfecto. Entonces, pues nada, voy a ajustar las notas también de planeación tributaria con base en la participación que tuvieron. Y pues nada, nos vemos dentro de 8 días, ¿les parece? Bueno, profe. Bueno, muchas Vale, gracias. profe, muchas Cuídense mucho, gracias. descansen y estamos en contacto. Gracias, profe. Ok, lo mismo para ti, Jamie. Chao, María. Hasta luego.